Buenas tardes, nosotros vamos a exponer a Spinoza. Los integrantes de nuestra comunidad son Sebastián Molano, Mateo Yaquín, César Acosta, Andrés López Barbosa y Fabio Manrique. A continuación vamos a presentar la tesis que nosotros vamos a proponer acerca del texto. La naturaleza humana nos hace guiarnos por los apetitos. Sin embargo, la razón hace que el bien y el mal solo dependan del sentido del hombre. ¿A qué nos referimos con esto? Al igual que Hobbes, Spinoza piensa lo mismo con lo de los apetitos. ¿A qué se refiere? Dice que el hombre tiene necesidades y cosas tiene necesidades de satisfacerse según lo que él crea conveniente para su bien. Por parte del sentido del bien y el mal, para el juicio del hombre, también nos referimos a que el hombre sabe qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Pero si ponemos un ejemplo de una persona que siempre toda su vida se ha guiado por lo que son los sentidos, como por ejemplo es una persona que toda la vida ha vivido en la selva, él no va a saber qué está bien y qué está mal, porque no usa la razón. Pero también podemos poner el ejemplo de que sabemos que está mal pegarle a un perro porque hizo una cosa que para nosotros está mal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el perro no tiene razón, entonces por eso está mal. Las causas de esto son el mal y el bien, son solo juicio del hombre. Como ya se había dicho anteriormente, el hombre es el único que puede saber si las cosas están bien o mal, si pueden generar un bienestar para él o un bienestar común. El hombre de razón que se une a intentar construir en sociedad. ¿A qué se refiere con esto? El hombre por medio de la razón siempre va a querer buscar el bien para una comunidad o el bienestar, y eso siempre lo va a realizar por parte de la sociedad. A continuación vamos a presentar que la parte de la democracia, citando el video que fue de la conferencia de Jaime Garzón en Cannes. Para Jaime Garzón, el elemento más esencial para el cambio del Estado son los jóvenes. Y los jóvenes deben asumir el cambio desde el uso de la razón mediante el voto, que respeta los deseos naturales de cada individuo, los jóvenes estando en un estado libre que se fundamenta en las leyes y por lo tanto se genera la igualdad del estado de naturaleza, no teniendo ni esclavos ni superiores, sino en un estado de igualdad para todos. Para Spinoza la democracia es muy importante, bajo el uso del voto, que se usa bajo la plena razón del hombre. Si la razón no está presente en la toma de la decisión, la decisión no es eficaz y se anula por completo. Como cuando se está en una situación difícil y no se hace el uso de la razón, por ejemplo cuando lo están robando a uno y uno escoge de los dos males el menor. Buenas tardes, yo vengo a exponer qué soluciones se pueden dar frente a la apatía política que se presenta. En esta apatía política lo principal es que las personas no participan en estos actos de política, obviamente. Sin embargo, esto se debe a que la gente, para Spinoza, no utiliza la razón, o sea, no son conscientes de que por medio de su razón pueden solucionar ese problema. La gente, por lo general, piensa que si no toman conciencia de sus actos, o sea, si no votan, si ellos no actúan por medio de ese voto y de esa democracia que Spinoza apoya, pues realmente van a vivir de lo que el Estado les proponga. Una solución para esto es que la gente dé conciencia de que por medio de esta razón que tienen y que se les ha dado, que los diferencia de sus apetitos, o sea, que tiende a eliminarlos por medio de la educación, puede ser una posible solución para esta apatía política. En la educación se debe fomentar que las personas utilicen esta razón que se les ha otorgado y que por medio de esta puedan utilizar
utilizar el voto como forma de democracia. Pues Spinoza decía que la democracia era el mejor sistema de gobierno, debido a que en esta pueden participar todas las personas, cada quien puede opinar sobre lo que quiere para su país o su estado, ¿sí? Pero entonces la gente que no utiliza, o sea, que son muy apáticos a esto, por medio de educación desde pequeños se puede inculcar que la forma de gobierno más efectiva que se da, digamos, en el Estado colombiano, que es la democracia, puede ser una solución, una posible solución. Aunque los apetitos sean algo que no afectan al derecho natural de la persona, los apetitos tienden a gobernar más sobre la razón. Sin embargo, por lo general, ciertas causas o ciertas consecuencias que se dan es que la gente sea indiferente a esto. Una cosa para resaltar es que la gente que no utilice la razón no es lo mismo a que se lleven por los instintos. La razón, o sea, hay gente que tiene uso de razón, ¿sí? Que sabe diferenciar entre el bien y el mal, las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Los que se dejan llevar por los apetitos, pues no saben diferenciar eso. Sin embargo, los que no utilizan tanto la razón, o sea, los que no son conscientes de que viven en un estado democrático y que no son indiferentes a votar, no es lo mismo a que se rijan, o sea, no es lo mismo a que ellos piensen en que los apetitos es la forma en que los llevan a ellos. Algo para continuar con la idea es que la razón, bueno, es fomentada por la educación, pero esta razón no solo tiene que hacer una educación pues, de colegios y de universidades, sino desde las mismas casas, desde las familias, se tiene que inculcar esta forma de rechazar esta apatía política. Spinoza dice que la razón soluciona muchos de los problemas con las personas, o sea, que la razón es la forma en que se construye una sociedad, ¿sí? Entonces, si la sociedad se forma a partir de personas con uso de razón, entonces, si son personas que no son indiferentes a utilizar esta razón, pues entonces realmente no habrá una sociedad. Uno de los problemas del Estado colombiano actualmente es esto, que hay mucha gente, digamos, en las últimas elecciones se vieron que mucha gente se abstuvo de ir, que prefirió no ir. En Colombia son casi 30 millones de personas las que pueden votar, y realmente en las últimas elecciones fueron 15 millones. Entonces, pues decían que era más del 60% de las personas que no votaron. Esto se debe a que pues, muchos de los candidatos no les parecía a la gente. Sin embargo, ese no es el hecho. Que la gracia sea es que ellos tienen todo ese poder o sea, en Colombia tenemos todo ese poder de cambiar mediante nuestro voto, mediante nuestra opinión que se da, y pues en muchos países no se da eso. Digamos, hay países en donde aún el voto no es de tanta importancia como acá. Continuando esta idea de la sociedad, si en Colombia no hay gente que utilice esta razón, pues obviamente no habrá una sociedad. Si no hay una sociedad en el Estado colombiano, esto se ve reflejado en casi todo lo demás, ¿sí? Digamos, en violencia, la corrupción, en problemas económicos, de salud, de educación, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Esta educación debe ir relacionada con la sociedad. Se educa a las personas para que utilicen o fomenten este uso de razón que los lleve al voto, y que este voto permita que la gente pueda vivir en una sociedad tranquila. Buenas tardes. Bueno, algunas de las consecuencias que podemos ver gracias a la falta de la razón en algunos individuos de nuestra sociedad son las problemáticas que vemos a diario, como la corrupción y la violencia en nuestro país. Para solucionarlas tenemos en cuenta que algunas de estas pueden ser evidenciadas a diario, y como creemos que para solucionarlas se debe utilizar la razón,
tomamos en cuenta tanto a Rousseau como a Spinoza para apoyo de nuestra solución. Bueno, ya sabemos que tanto Rousseau como Spinoza nos dicen que debemos utilizar correctamente nuestra razón, pero tenemos que recordar también que nuestra naturaleza humana nos hace vernos como unas personas salvajes, como personas que nacemos buenas pero que somos susceptibles a la corrupción. Así que creo que debemos utilizar correctamente nuestra razón para poder vivir realmente en sociedad y que estas dos problemáticas se solucionen. Algo más preciso que puedo decir es, utilizando lo que dice Spinoza, de la razón que nos hace vivir realmente en comunidad si se usa correctamente, es que, digamos, para acabar con la violencia en nuestro país debemos comprometernos a solucionar estos problemas y debemos tomar nosotros como jóvenes el rol de nuestra sociedad. Y además, para ayudar también a la corrupción, nosotros somos los que debemos, así como dice Jaime Garzón en su video, debemos tomar el rol de nuestro país. Tenemos que ser conscientes de que nuestro país no puede mejorar si nosotros no somos los que damos ese impulso para un mejor país. Realmente debemos utilizar nuestra razón correctamente para vivir en sociedad y no como vivimos actualmente, que es de guerra en guerra, de pelea en pelea. Incluso en nuestros hogares debemos decir que no nos debemos abstener al voto, sino dar como razones prioritarias para que un individuo pueda realmente gobernar nuestro país. Y pues, ¿por qué no? Uno dentro de su familia debe dar las pautas para poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Igualmente debemos influir en nuestras familias para que tomen las decisiones por nosotros, porque nuestras decisiones y las decisiones de nuestros padres van a influir en las decisiones que van a tomar nuestros hijos, igualmente en el futuro que ellos van a tener. Corrupción y violencia son dos actos en los que se pierde el estado racional del hombre. ¿Por qué? Porque durante la corrupción se puede producir varias acciones que afecten contra la integridad humana, como lo puede ser la violencia, ¿sí? O la búsqueda de un dinero que no es necesario. En la violencia se afecta la condición natural del hombre, ¿sí? Porque el hombre siempre va a ser muy individualista y va a buscar su propio bien y no el de los demás, como se espera que sea en la política. A la hora de la corrupción, ¿sí? Más que todo, los hombres, que en este caso sería la corrupción sea en la política, los políticos buscan más dinero, obtener propiedades las cuales no son necesarias, pero que aún así la buscan de una manera exagerada y pasando por encima de personas a las cuales les pueden hacer mucho daño. El problema que nosotros estamos tratando es la corrupción, ya que vemos que es un problema que se da mucho en nuestro país. La solución que entre todos hemos organizado es por medio de la educación, ya que por medio de la educación uno comienza a tener una vida racional. Una vida racional no me refiero a que por el hecho de no tener educación no sea una persona que piensa, sino que lo que hace es profundizar más e investigar más sobre diferentes tipos de cosas, hace que la gente comience a debatir más y sepa más sobre diferentes temas. Si tenemos educación y tenemos igualdad, hacemos que la gente deje de andar en discordia buscando peleas. La corrupción la vemos por medio de las FARC, las guerrillas y todo eso contra el Estado. ¿Por qué se dan esto? Porque ellos tienen un diferente tipo de mentalidad. Entonces ellos no están de acuerdo con lo que propone el Estado. Como lo vimos en el primer periodo de la clase de filosofía, estamos diciendo que el pensamiento de esa gente que quiere armar una clase de revolución es gente estúpida y vacía, ya que no tiene educación. Entonces no tienen refutaciones ni tienen argumentos para defenderse
defenderse o dar a conocer sus tipos de pensamientos, porque no van de acuerdo a nada, simplemente lo que estamos generando es más violencia. Esta violencia la vemos reflejada en lo que es la guerrilla, que es un problema que viene tratando Colombia desde hace mucho tiempo y que sin embargo la seguimos tratando. Y lo que opina la gente sobre esto es que así como vamos, esa guerra nunca se va a acabar. Para Spinoza la democracia es muy importante, bajo el uso del voto, que se usa bajo la plena razón del hombre. Si la razón no está presente en la toma de la decisión, la decisión no es eficaz y se anula por completo. Como cuando se está en una situación difícil y no se hace el uso de la razón, por ejemplo cuando lo están robando a uno y uno escoge de los dos males el menor. Me comprometo a que por medio de mi carrera, pueda ejercer esta educación y pueda permitir que la gente utilice su razón para que tome buenas decisiones a futuro. Yo me comprometo a que desde mi ámbito familiar convenceré a futuro a mis hijos o parientes cercanos en ese momento de votar y que opinen y ayuden a elegir a su dirigente político, porque me parece que esto es algo muy importante para no caer en una apatía política. Bueno, mi compromiso a futuro va a ser ayudarle a mi familia, o sea, convencerla de que voten por un candidato que en realidad use su razón correctamente. Correctamente es decir, que busque siempre el beneficio para la comunidad y que todo el mundo trabaje en equipo. Ya. Yo me comprometo a ayudar a las generaciones que vienen, haciéndolo desde el método que está diciendo Jaime Garzón, que dice que el cambio tiene que estar desde nosotros y nosotros somos los únicos que nosotros somos los que podemos abrir los ojos para mirar qué es lo que nos conviene y lo que no. Y no dejarnos llevar simplemente por las tradiciones cuando la familia dice por quién votar o por qué escogen a esta persona. Simplemente hacerlo por nuestro propio conocimiento y por lo que nosotros damos conveniente.